Imagina despertar un día y darte cuenta que la especie más inteligente ya no somos nosotros. Una inteligencia artificial ha superado a todos los humanos juntos y ahora evoluciona por sí sola, cada segundo más inteligente, más poderosa. Y tú no puedes hacer nada para detenerla. Parece ciencia ficción. Muchos científicos creen que no solo es posible, sino inevitable. Y a ese momento se le llama singularidad. ¿Qué es? ¿Por qué podría cambiar el destino de la humanidad? ¿Y si debemos o no temerle? Todo eso y más te lo explico en este video. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es un momento hipotético del futuro donde la inteligencia artificial se vuelve más inteligente que cualquier humano. Y lo más loco, es capaz de mejorarse a sí misma. Es un punto de no retorno, donde la tecnología avanza tan rápido que ya no podemos entenderla ni controlarla. Como si la historia de la humanidad hubiera cambiado de página y los protagonistas ya no fuéramos nosotros. ¿Por qué se le llama singularidad? En física, una singularidad ocurre cuando las leyes que conocemos dejan de tener sentido, como en el centro de un agujero negro. Todo se vuelve impredecible. En inteligencia artificial, la idea es la misma. Un punto donde la evolución tecnológica se vuelve tan rápida y compleja que ya no podemos prever lo que viene después. ¿Puede pasar realmente la singularidad? Hace una década, las IA apenas sabían lo que tú decías. Hoy escriben novelas, hacen diagnósticos médicos, crean la estructura tridimensional de proteínas, hacen música y hasta programan mejor que muchos humanos. Cada avance nos acerca más a una IA que no solo aprenda, sino que se transforme a sí misma. Y esa idea ya no es una ciencia ficción, es una posibilidad real. De hecho, te hago la pregunta, ¿serías tú capaz de hacer una IA que se mejore a sí misma? Yo considero que es posible. Podrías hacer un agente IA, por ejemplo, que sea capaz de cambiar su propio código, o que sea capaz de entrenarse a sí misma buscando más datos. Así que creo que hacer una IA que sea capaz de mejorarse a sí misma es una idea posible. La pregunta es si deberíamos. ¿Qué pasaría si llega la singularidad? Hay dos principales caminos posibles: el paraíso tecnológico y el abismo digital. En el paraíso tecnológico, la IA puede resolver el cambio climático, curar enfermedades, nos libera del trabajo, vivimos más, mejor y más felices. Pero en el abismo digital, una IA está fuera de control, ignora nuestras órdenes o incluso nos ve como una amenaza. Y lo peor, no podríamos detenerla, porque sería mucho más inteligente que nosotros. Podría replicarse de una forma absurdamente rápida. No tendría emociones, no tendría que dormir, tan solo tendría que recargarse y ya está. La singularidad aún no ha llegado, pero cada línea de código, cada nuevo modelo nos empuja un poco más cerca. ¿Estamos creando nuestro mejor aliado o un relevo evolutivo? ¿Tú qué crees? ¿La singularidad será nuestra salvación o nuestro final? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más información sobre inteligencia artificial y tecnología. Nos vemos. Esperemos que un robot no me mate.